en nuestra última semana de actividades del proyecto 7 y del año lectivo en curso. Estamos con la semana 4 y la semana 5 que hemos unificado en el tema En busca de alternativas para un desarrollo sustentable a través de la justicia social, la novela y su estructura. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra novela? Quizás mucho drama, ¿no es cierto? O escenas clásicas, pero como vas a ver a continuación, las novelas en realidad son una fuente de entretenimiento muy divertido y muy apasionante. Hay novelas para todo gusto, pero de hecho son tan buenas que muchísimas de ellas han sido llevadas al cine. Es más, no todas las mejores han sido llevadas al cine porque hay algunas que son pero tan complejas y tan apasionantes que hasta ahora ha sido muy difícil llevarlas a la pantalla gigante. Vamos a teoría. ¿Qué es la novela? Pues bien, una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Es decir, la diferencia más clara y evidente entre una novela y un cuento es la extensión. El cuento por lo general es breve, es corto, mientras que la novela siempre vas a hallarla en un librito, va a ser algo más larguito de leer, pero no por eso va a ser aburrido. De hecho, esa es la clave y lo que lo hace tan interesante a las novelas. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o también pueden ser basados en la vida real. La novela es también un género literario que incluye este tipo de obras. También es el conjunto de obras novelescas de un autor, época, lengua o estilo. Ahora vamos a ver sobre los tipos de novelas. Como ves, hay algunos. De hecho, hay muchos porque hay muchos temas y tramas de las cuales puede tratar una novela. Pero podemos encasillarlos de la siguiente manera. Algo interesante es de que una novela puede pertenecer a varios e inclusive a todos los tipos de novelas a la vez. Ya te voy a mostrar unos pocos ejemplos. De novelas comercial, te muestro aquí dos ejemplos. De Dan Brown, El Código Da Vinci, que fue llevada al cine y que se hizo muy famosa, y Harry Potter. Sí, Harry Potter. ¿Por qué? Este tipo de novelas son comerciales porque sus autores lo escribieron con el fin de que éstas sean un bestseller, es decir, que tengan una cantidad de ventas increíbles y que obviamente pueden enriquecer al autor. Harry Potter en un inicio, la primera de los libros de la saga, que fue La Piedra Filosofal, en realidad no fue escrito con este fin, pero como cobró tanto auge, tanto éxito, pues el resto de los libros, especialmente el número 7, que fue tan esperado, pues fue claramente una novela comercial. Y algo interesante es que Harry Potter, por ejemplo, no solamente es un ejemplo de comercial, sino que también es un ejemplo de novela fantástica. Al igual que Dan Brown también en su obra Código Da Vinci, también es una novela que resume misterio, también es de detectives, también es realista. Como ves, una sola novela puede tener más de una sola característica como tipo de novela. Hay novelas que les llamamos novelas literarias. ¿Por qué se las denomina así? Por su uso de lenguaje que se destaca en todo el texto. Son novelas muy especiales. Junto con estas podríamos mencionar novelas universales, como es el caso, u obras universales, como el caso de Don Quijote de la Mancha, que es un claro ejemplo de novela literaria y de texto universal, porque tiene de todo, de todo. Tiene cuestiones de detectives, tiene cosas hasta de misterio, son hasta cierto punto históricas, son completas. Textos literarios que sean vistos universales también es, por ejemplo, la Biblia, lo podemos ver como un texto literario universal. ¿Por qué? Porque tienen de todo. Y son literarios porque utilizan el lenguaje de una forma tan completa que hacen uso de las herramientas y técnicas de la belleza literaria. Por otro lado, hay las novelas de ficción, que también las llamamos ficticias o de ciencia ficción. Hay diferencias entre ficticias y ciencia ficción, pero vamos a englobarlas así para que tengas una idea y que veas un ejemplo. La Guerra de los Mundos, quizás hayas escuchado de la película, pero en realidad la película estuvo basada en un libro, que es un ejemplo de ciencia ficción. Hay documentales que te cuentan sobre hechos de la vida real a forma de novela, es decir, es una novela sobre algo que en realidad pasó. Este es un ejemplo de A Sangre Fría de Truman Capote. Por otra parte, hay novelas que son realistas.
Un claro ejemplo de esto es Guasipungo de Jorge Casa, una novela de un autor ecuatoriano. Estas novelas se las llama así porque es muy atractivo la forma en cómo describen los acontecimientos, describen algo tal cual como sucedía en aquel entonces. También tenemos novelas históricas. Ahora, las novelas históricas se asemejan bastante a las realistas porque te cuentan la realidad, pero las separamos o hay una brecha en lo histórico porque cuando una novela es histórica te cuenta el escenario, te describe un escenario en el cual se daba en la historia en determinado país. Por ejemplo, en este caso es de la Rusia de la época de la monarquía. Y hay unas descripciones tan vívidas que la convierten en una novela histórica, pero también es realista. Y novelas hay de todos los gustos para todos los gustos. Como ves, no solamente las novelas son de tramas románticas, ¿no? También hay novelas de detectives que pueden ser súper que divertidas e emocionantes. Un claro ejemplo de esto son las aventuras de Sherlock Holmes, que ha sido llevada al cine en varias ocasiones, incluso se han hecho series, y este detective ha sido interpretado por varios artistas famosos. Y por último, te dejo aquí una novela, ejemplo de novela de terror, misterio y gótica a la vez, que es la del Conde Drácula de Bram Stoker. Si te gusta o te llama la atención leer alguna de estas obras, muchas de ellas de las que te he mencionado aquí están libres para poderlas leer en internet. Son fabulosas, te las recomiendo. Y esta es solamente una breve muestra de los tipos de novelas que hay. Como ves, hay muchísimos más. Incluso no te he mencionado novelas tipo comedia, porque hay obras literarias con las cuales puedes pasar un rato divertidísimo. Hay de todo para todos los gustos. Solo es cuestión de iniciar, tomar un libro y sumergirte en este fabuloso mundo de la lectura. Veamos ahora cuál es la estructura de la novela. Primero hay una introducción o planteamiento, es la parte inicial del relato y que es muy clave porque debe atraer la atención del lector. En esta parte se describe el escenario, es decir, donde ocurre la acción, se plantea el tema y tono del relato, es decir, cuando la persona empieza a leer el inicio de la novela ya tiene una idea de más o menos qué se trata. No de cómo va a terminar, pero sí cuál es el punto de partida de la novela o de la historia en sí. Se presentan los personajes que intervendrán, se expone la situación inicial que generalmente es de equilibrio, es decir, empezamos de algo que está todo bien aparentemente. Luego viene el acontecimiento inicial, que es el hecho que rompe ese equilibrio inicial y que desencadena el conflicto que va a dar lugar a la acción. Luego tenemos el nudo o desarrollo del conflicto. Esta es la parte más extensa de la obra, pues describe las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver el conflicto planteado y restituir el equilibrio, que no siempre es volver a la situación inicial como era, pero sí resolver los problemas. Luego, al final, tenemos el desenlace, que es una situación que supone que es la solución del conflicto, a la que se llega como consecuencias de las acciones de los personajes. Es decir, se expone una nueva situación a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Como te mencioné hace un principio, no va a ser exactamente la misma situación que se planteó al inicio de la novela. Puede ser que cambien incluso de mundo, por decir así, pero la cuestión es que los personajes ya estén más estables y que por lo general, bueno, la forma típica es de que los malos pierdan y los buenos ganen. Pero últimamente ya se ha ido cambiando eso, pero originalmente era así. Entonces, recordamos, primero viene el inicio, introducción o planteamiento, luego tenemos un acontecimiento inicial, el nudo o desarrollo del conflicto y finalmente tenemos el desenlace. Ejercicios. Vamos a ver qué ejercicios son los que vas a realizar. Primero, te voy a pedir que escribas el nombre de 3 películas que hayan sido basadas en novelas y obviamente pues hayan sido llevadas al cine y que tú hayas visto, ¿ya? Entonces, en un lado me vas a poner el nombre de la novela original y en el otro el nombre de la película. Ojo, no siempre coinciden ambos. En muchas ocasiones, cuando se trata más que nada de adaptaciones, hay un cambio. Por ejemplo, al inicio te mostré la imagen, en este caso es de una serie que se llama Ana con I, en español, ¿no?
Pero el libro, perdón, original en el que es basada esta serie se llama Ana, la niña de las tejas rojas. ¿Ves? Hay un cambio, ¿por qué? Porque hay una adaptación. No siempre el cine te presenta tal cual la trama de la novela. A veces hay ciertos cambios. Te voy a pedir que realices un comentario, es decir, algo con tus propias palabras. No tiene que ser algo muy complejo, sino que yo quiero saber qué es lo que tú piensas, qué te gustó, qué no te gustó, qué te pareció de una de esas 3 películas que hayas visto en base a una novela. Y debes mencionarme de qué se trataba. Y tercero, te voy a pedir que identifiques la trama con el tipo de novela. Aquí te doy 3 y te doy las opciones. Tú debes ubicar cuál corresponde en cada lugar, cuál es histórica, cuál es de fantasía y cuál es realista. Por último, vamos haciendo un breve resumen porque la repetición es la madre de la retención. Aprendimos que la novela es una obra literaria que puede estar basada en hechos reales o imaginarios. También podemos mencionar diferentes tipos de novela, tomando en cuenta una serie de criterios como su forma, contenido, género, público al que se dirige, si está basada en hechos reales o ficticios, entre otros. Aprendimos también que la estructura de la novela prácticamente tiene 4 partes. La introducción, acontecimiento inicial, que son relativamente breves, el nudo de desarrollo, que es muy amplio, y finalmente el desenlace, donde se resuelve todo el conflicto. Aquí te dejo una plantilla para que, si puedes imprimirlo con mayor razón, puedas desarrollar tus actividades con facilidad. Y listo, con esto llegamos al final de este periodo lectivo 2020-2021, un año un poco diferente. Esta es la final de las actividades del proyecto 7. Hemos concluido ya lo que respecta al año lectivo y por ende tú debes ya presentar el portafolio con todas tus actividades. Te felicito si ya lo tienes listo. Si todavía te faltan cosas o detalles por pulir, pues hazlo cuanto antes porque ya nos debes entregar ese portafolio. Y bueno, felices vacaciones, disfruta estos días libres que vas a tener antes de volver al próximo año lectivo. Un gusto. A leer, chicos.